Las evaluaciones son muy contradictorias. Estiman que Putin ya fracasó, otros estiman que está ganando en la negociación abierta para frustrar el ingreso de Ucrania a la OTAN, y lo mismo en el plano económico. Algunos destacan la fortaleza de Rusia y de China, que ya avanzan en un mecanismo monetario independizado del dólar. Otros destacan la debilidad de Rusia, que tendría gran parte de sus reservas en el exterior y sin un control directo del Estado. Tampoco se sabe muy bien a quién afectan más las sanciones económicas. Estados Unidos ya logró ventas millonarias del gas licuado a Europa, pero no puede sustituir el suministro estructural que Rusia aporta a Europa en el mediano plazo. Rusia está perdiendo ingresos de Europa, pero quizás los puede reemplazar con otros mercados. China, quizás, no lo sabemos. Hasta ahora, las sanciones parecen más bien un boomerang que afecta a las principales economías de Occidente por el encarecimiento de los alimentos y de la energía. En el plano geopolítico hay mucha indefinición. Rusia quedó aislada en las Naciones Unidas, pero cuenta con una gran benevolencia general, digamos, de lo que se denomina el sur global, es decir, ahí está todo por verse. Y a mí me parece que lo único indiscutible que tenemos a esta altura es una tragedia humanitaria bastante significativa en Ucrania. Aunque Rusia evitó el bombardeo masivo y las víctimas de civiles, no repitió lo que hizo Estados Unidos en Irak y en Afganistán, bombardear ciudades y matar gente indiscriminadamente, estamos ya viviendo el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Hay 4 millones de refugiados y eso genera una crisis inmanejable en toda la región. Por lo tanto, primer punto, me parece que todavía no sabemos cuál será el resultado de la guerra. Tenemos que ser cautelosos en el diagnóstico, pero en cambio podemos ir avanzando en forma más categórica en la caracterización del problema, en la opinión de cuál es el problema en juego en Ucrania. Yo creo que, en mi opinión, no cabe la menor duda que el principal responsable de la guerra es el imperialismo norteamericano. Y esto hay que decirlo en forma categórica, porque Estados Unidos violó todos los compromisos que limitaban su expansión hacia el este y trató de sumar a Ucrania a la red de misiles de la OTAN para aumentar el acoso contra Rusia. En los últimos 30 años la OTAN pasó de 16 a 30 miembros, todos del este europeo, y no solo querían incorporar a Ucrania, Estados Unidos no aceptó todas las propuestas de Putin para desmilitarizar, crear un estatus de neutralidad en Ucrania semejante al que mantuvieron, por ejemplo, Finlandia y Austria durante la Guerra Fría. Y Estados Unidos no aceptó estas tratativas porque alienta el belicismo para someter a Europa a su agenda de militarización. Y en gran parte lo están logrando. Ya hay un rearme de Europa muy superior al creciente sostenimiento financiero de la OTAN que exigía Trump. Lograron diluir el proyecto de un ejército europeo propio y autónomo del Pentágono, y Estados Unidos busca que Europa cargue con todo el costo de un cerco contra Rusia, mientras ellos se dedican a financiar lo prioritario para ellos, que es la guerra, la preparación del acoso de China. Y por eso Estados Unidos me parece que quiere prolongar la guerra de Ucrania, para ir arruinando a Rusia. Esa es su estrategia. Y por eso presiona a Kiev para que rechace los acuerdos que fue proponiendo Putin para poner fin al conflicto, en un momento donde Estados Unidos no puede intervenir directamente con sus propias tropas,
porque sigue muy afectado por la reciente derrota de Afganistán. Estados Unidos rechazó la propuesta de crear una zona de exclusión aérea. No puede involucrarse en ese plano, pero alienta acciones indirectas y está incrementando el armamento del ejército ucraniano. Estados Unidos es también el principal responsable del conflicto dentro de Ucrania, porque propició el exacerbado nacionalismo y fomentó las milicias de ultraderecha que sabotearon durante 8 años la búsqueda de una solución negociada a través de los acuerdos de Minsk. Y Estados Unidos ahora sigue colaborando con las milicias nazis, que no son una exageración, no son una fantasía, no son un mito de Putin. Es el batallón Azov que convierte a los opositores en escudos humanos, que reivindica directamente el pasado hitlerista. Entonces, el segundo punto mío es que la denuncia de la responsabilidad del imperialismo norteamericano en la crisis de Ucrania es decisiva. ¿Por qué? Porque es lo más oculto de la crisis actual. Es de lo que menos se habla. Y no se habla de eso porque hay una censura en los medios de comunicación que no veíamos hace tiempo. Medios rusos acallados, en las redes sociales se habilitan mensajes de odio contra Rusia, deportistas rusos que no pueden participar en el Mundial de Fútbol, cuando el que viola Qatar todos los derechos humanos, sobre eso no se dice nada. Es decir, hay que insistir en este punto porque esto es lo más oscurecido en la crisis actual, la responsabilidad del imperialismo norteamericano. El tercer punto, en mi opinión, dicho esto, y subrayada esta culpabilidad central de la OTAN, en mi opinión, en este escenario no se justifica la incursión de Rusia sobre Ucrania. Yo no creo que haya sido una acción defensiva frente a un inminente peligro, caso en el cual hubiera sido lógico y aceptable que lo hicieran. Es cierto que Estados Unidos avanzaba en la tratativa de sumar a Ucrania a la OTAN, pero no dio ese paso y no instaló los misiles. Y es cierto que hay milicias fascistas, pero tampoco protagonizaron en los últimos meses agresiones de mayor alcance de las que estaban haciendo. Y el punto central es que Rusia en general, salvo en un escenario que amenace directamente su integridad territorial, su defensa, Rusia no tiene derecho a invadir otro país, rodear sus ciudades, cambiar un gobierno, porque incluso si Zelensky es un presidente de drogadictos, como dijo Putin, le corresponde al pueblo ucraniano sustituirlo por un presidente no drogadicto. Lo que ha ignorado Putin es la aspiración de todos los involucrados en el conflicto, que es el logro de una solución pacífica. Y hay algo más grave, que ha retomado en su discurso el viejo modelo del zarismo que le negaba a Ucrania el derecho a existir como nación, el derecho de ser una nación autónoma. Esto viene de la época de los zares. Por estas razones, a mí me parece que las consecuencias del operativo de Rusia son muy negativas para las luchas, las aspiraciones y las esperanzas de emancipación de los pueblos del mundo, que es lo que a nosotros nos tiene que preocupar en forma prioritaria. Hay algunas palabras que son similares pero cambian la acentuación. Por ejemplo, si uno dice agua en ruso es vada y uno lo dice en ucraniano y es Buda. Pero perfectamente un hablante del otro idioma puede entender de qué te está hablando. Tal vez un 40 o un 50% o incluso un poco más son palabras plenamente entendibles. Es en algún punto, en un grado menor de diferencia que el que tenemos entre el español y el portugués. Si alguien que habla en portugués habla lento, podemos entender una parte significativa de lo que está diciendo.
repito, la afinidad entre el ruso y el ucraniano es mucho mayor. Se pueden entender si hay predisposición. Pero por eso mismo decía que es llamativo cuando entrevistan quién es el que está respondiendo y en qué idioma responde. Casi todos los emigrados son rusos, todos los militares siempre hablan en ucraniano, todos. No estoy diciendo la mayoría, son absolutamente todos. Eh, y esto hace que la minoría ucranioparlante en el este realmente sea una minoría muy poco numerosa. En algunos casos no llega ni al 5%, en algunas regiones será el 10%, en la zona del norte pueden llegar a ser un 40%, pero repito, que sean rusoparlantes no quiere decir que sean partidarios de Rusia. Esto de asociar el idioma con la pertenencia con la pertenencia nacional es una simplificación que se ha visto en más de una interpretación periodística y académica. ¿Mm? Le pregunto a Jorge, él sugirió una hipótesis muy interesante a mi criterio, que parte de la emigración podría ser por temor a represalias dentro de Ucrania. Exactamente. ¿Podrías argumentar un poquito más por ese lado? O sea, sí, desde la propia independencia de Ucrania, los grupos de derecha ultranacionalista, porque hay que a su vez segmentar lo que llamamos la derecha en varias facciones, cobró fuerza a partir del 91 con la independencia y en el 92 la OUN-UPA es el nombre de la organización ultranacionalista que colaboraba con los nazis, aunque después en algún punto terminaron enfrentados porque planteaban la creación de un Estado independiente, cosa que el régimen nazi no iba a admitir. En el 92 se funda una agrupación con el mismo nombre. Se consideran herederos de esa tradición, entre comillas, que luchó por la libertad. Porque luchar contra la Unión Soviética era luchar por la libertad de Ucrania. Y a su vez, con un juego de una asimilación de términos que no es casual, da lo mismo decir soviético que decir ruso. Por lo tanto, en el discurso nacionalista desde el 92, no se habla solamente de la ocupación soviética, sino de la ocupación rusa. Y de hecho, el hecho fundacional que podríamos mencionar en la historia de una Ucrania que no existió como Estado independiente, excepto en un periodo del 18 al 20, es la hambruna del 32. La hambruna del 32 es presentada por la historiografía oficial como una política intencional del Estado soviético de acabar con la nación ucraniana, cuando en realidad esa hambruna es algo que cruzó todo el sur de Rusia, cruzó Kazajstán, etc. Al respecto tengo un trabajo donde analizo las corrientes historiográficas y las falacias que tiene cada una de ellas. Pero lo que hace el gobierno ucraniano es convertir a esta tragedia en una especie de epopeya nacional. Fue el momento de la resistencia antes del nazismo a las políticas de asimilación o integración en la Unión Soviética. A partir del 2005, cuando asume, iba a decir Poroshenko, cuando asume Yushchenko, disculpen, cuando asume Yushchenko, que plantea integrarse en la OTAN y plantea integrarse en la Unión Europea, los grupos de ultraderecha participan en la coalición de gobierno. Con lo cual, los líderes de estas organizaciones colaboracionistas con los nazis fueron proclamados héroes nacionales de Ucrania. A partir del 14,
lo que tenemos es que cuando los grupos prorrusos se sublevan contra el golpe de Estado que se dio en lo que se llama el Maidán, estos grupos nacionalistas fueron como voluntarios a frenar ese proceso de secesión en el este y el sur. De hecho, fueron ellos, no el ejército ucraniano, el que frenó el proceso de desintegración territorial. De hecho, hay imágenes interesantísimas de comunidades del ejército ucraniano se pasaban del lado de los rebeldes. Y a partir de ahí empieza una política, tal vez, no la tengo documentada, una política de que los prorrusos o rusoparlantes no integren las Fuerzas Armadas. Por eso digo, es llamativo que cada vez que hablan los militares, hablan en ucraniano, y cuando entrevistan a la población civil, en las zonas en conflicto, la mayoría responde en ruso. Entonces, estas milicias nacionalistas tuvieron carta blanca para disciplinar a la población. Disciplinar a la población quiere decir métodos terroristas de secuestro y ejecución, desapariciones forzadas en una escala que puede llegar a varios miles de personas. Y de hecho, digo, cuando uno analizaba el inicio de la guerra, yo me incluyo entre ellos, pensé que la guerra iba a ser de corta duración, porque las zonas prorrusas iban a ponerse del lado del invasor. Lo que obviamente no evaluamos es que esto lo pensó la dirigencia ucraniana, y ahí acantonó a lo mejor de su ejército y a lo mejor de sus milicias. Cuando uno mira lo que pasa en Mariupol hay una resistencia feroz, porque quienes están resistiendo, básicamente, no es el ejército ucraniano, son las milicias ultranacionalistas. Y las milicias ultranacionalistas tienen claro que tal vez no los tomen prisioneros, con lo cual no se pueden rendir, y fueron voluntarios a una zona donde era claro que iba a haber un eje de la ofensiva rusa en primer lugar. Y por eso el argumento que se escucha desde Rusia de que quienes boicotean los corredores humanitarios en Mariupol son las propias milicias nacionalistas. Si se puede evacuar a la población civil, seguramente lo que ocurriría es que la ciudad sería arrasada en su totalidad. Un cañoneo sistemático para acabar con la resistencia. La fuerza del ejército ruso reside básicamente en su artillería, y no se puede usar la artillería si hay población civil. Aclaración. En la primera ofensiva en Grozny, en Chechenia, se hizo más o menos lo que se hizo cuando se trató de avanzar hacia Kiev en este primer momento. Se perdió la guerra. En la segunda ofensiva, en la segunda guerra de Chechenia, se hizo la clásica operación soviética. Se arrasó la ciudad casa por casa. Así se ganó la segunda guerra en Chechenia. En Mariupol no se puede hacer lo mismo porque hay población civil, y aunque parezca mentira, esa población civil es considerada potenciales aliados en una futura administración rusa, porque lo más probable es que toda esa zona del sur no sea devuelta a Ucrania. Esto pareciera ser, por ejemplo, a modo de casos que están ocurriendo. Todos los sueldos ya se están pagando para la administración pública y los jubilados de toda la población de las provincias del sur, Jersón y la provincia de Mariupol, se están pagando en rublos, como si siguiera la administración estatal anterior, pero en vez de pagar en moneda local, en moneda ucraniana, están pagando en moneda rusa. Los suministros están llegando desde Rusia. El personal administrativo que acepte la administración rusa es incorporado y mantenido como una forma de dar continuidad entre la antigua administración y el nuevo orden vigente, con lo cual ahí vamos a tener un cambio
posiblemente permanente. El asunto es que va a pasar hacia la zona de Odessa, porque si Rusia logra cortarle la salida al Mar Negro a Ucrania, controlando la zona de Odessa y proximidades, aunque Ucrania continúe como Estado independiente, necesariamente va a ser un Estado dependiente de los puertos que controle Rusia, y esos puertos son fundamentales para la exportación de cereales o cualquier otra materia prima. Por eso creo que la retirada del norte no es solamente por una cuestión de que han encontrado una resistencia feroz, sino que es mucho más rentable en el plano geopolítico sufrir bajas tratando de controlar toda la costa del Mar de Azov y del Mar Negro. Creo que estemos en una batalla antifascista dirigida por las repúblicas del Donbass y la Federación Rusa, y tampoco evidentemente hay una guerra de liberación nacional de pueblos de la periferia sometidos a una dominación colonial. No es una batalla típica del tercer mundo, en la trayectoria de África en el siglo XX, de Cuba, de Vietnam, y tampoco estamos en presencia de una resistencia contra un invasor imperialista como ocurrió con Estados Unidos en Irak o con Inglaterra en las Malvinas. Esta es una guerra, en mi opinión, muy específica, muy peculiar, muy característica de las singularidades que han tenido las guerras en la segunda mitad del siglo XX, donde hay una responsabilidad primordial de Estados Unidos y una injustificada invasión de Putin, y por esa razón la salida negociada del conflicto es el curso, el rumbo más oportuno, más conveniente para los pueblos. Y esto es así. Frenar el desangre es la prioridad para comenzar a avanzar también en la soberanía real de Ucrania, que evidentemente esa soberanía va a ser un enunciado vacío mientras fuerzas militares explícitas o encubiertas de la OTAN y Rusia permanezcan en el país. La soberanía real de Ucrania es una batalla, en primer lugar, contra la derecha ucraniana, que ha construido su identidad en oposición a Rusia y mediante un exacerbado nacionalismo reaccionario, y es una batalla también contra la idea de Putin de desconocer los derechos nacionales de Ucrania. A mí me parece que el mejor rumbo es la reconstrucción de la convivencia multiétnica, que en Ucrania alcanzó una dimensión bastante aceptable en los años de la Unión Soviética. Durante un largo periodo de la Unión Soviética, donde Ucrania y Rusia, los pueblos de ambas regiones, mantenían una hermandad más o menos tradicional y con identidades coexistentes en un país multicultural. Yo creo que si continúa la guerra en las condiciones actuales, esa convivencia del pasado va a terminar de destruirse, y si se afianza esa destrucción, lo que vamos a ver en Ucrania es el tipo de balcanización que observamos en Yugoslavia, centrada en puros odios nacionales y en antagonismos de pueblos que impiden construir cualquier proyecto progresista. Por lo tanto, yo creo que este curso negociado, fin del conflicto, es el mejor rumbo, porque si hay un triunfo militar de la OTAN, bueno, el imperialismo norteamericano se va a fortalecer, y si hay una victoria militar de Putin, va a dejar una dramática herida en el vecino pueblo de Ucrania. Por eso, la tregua seguida de tratativas es, a mi juicio, el mejor sendero para evitar esos desenlaces. Y dicho esto, es decir, expuesta el escenario de la guerra, la responsabilidad de Estados Unidos
el carácter injustificado de la agresión de Putin, la conveniencia de tratativas de paz, el camino para apuntalar la soberanía real de Ucrania. Bueno, esta es una mirada en la cual hay muchos convergemos en este plano, pero es una mirada distinta a otras dos opiniones que existen en el campo de la izquierda. Hay un enfoque distinto al que acabo de plantear, que supone que Rusia es la principal causante del conflicto porque invadió un país desguarnecido, y en esta mirada se considera que la OTAN cumple un papel secundario y no hay que criticarlo, no hay que hablar de la OTAN. Y bueno, me parece que esta mirada invierte la realidad y se amolda mucho al liberalismo, a los medios de comunicación, al pensamiento imperante en la actualidad. Y si la izquierda adopta esta visión de acusar a Rusia y ser indulgente con la OTAN, bueno, se extingue como izquierda, pierde sentido la propia identidad de una izquierda que se mimetiza con su enemigo. Pero también me parece que hay otra opinión política en la izquierda. Agrego una cosa más, en esta vertiente hay corrientes incluso que convocan a proveer de armas al ejército ucraniano, ¿no? Olvidando que por un simple instinto de supervivencia no se puede reclamar la entrega de armas a una milicia fascista. Así que este enfoque pro-OTAN y antirruso, lleno de rusofobia, me parece que es muy peligroso y está muy presente en muchas corrientes de la izquierda europea. Pero al mismo tiempo me parece muy problemático el enfoque inverso, ¿no? El diametralmente opuesto, la idea que solo hay que cuestionar a la OTAN y hay que justificar lo hecho por Rusia, a veces mediante analogías, a mi juicio, un poco apresuradas con la Segunda Guerra Mundial. Rusia no está enfrentando hoy una amenaza a su supervivencia comparable a la creada por la embestida de Hitler, y Rusia tiene derecho a defender su territorio, pero no puede hacerlo de cualquier manera. En el ámbito militar siempre rigen ciertas pautas de proporcionalidad. Yo no puedo exterminar un adversario por una violación menor a una tregua entre las partes. Yo no puedo invadir toda Ucrania para proteger el Donetsk. Más aún, yo creo que Putin lo que podría haber hecho es una invasión, una ocupación, una intervención militar limitada al Donbass, para proteger al Donbass y luego de eso continuar negociando. Pero Putin actuó como lo que es, un presidente autoritario, un burócrata divorciado de la opinión de los pueblos y que no le interesa la opinión de los pueblos. Y nosotros en la izquierda no podemos razonar de la misma manera. Nosotros no podemos tener como parámetro solo criterios meramente geopolíticos. Nosotros no podemos evaluar lo que sucede en el mundo solo viendo un campo de estados y otro campo de estados y suponer que las mayorías populares, las organizaciones sociales, la conciencia de los pueblos, los efectos de cada acción sobre el nivel de conciencia popular es un dato inexistente. Ucrania no es una ficha más en el tablero mundial donde el poder se va a repartir entre jugadores de Oriente y Occidente. Eso está bien para un canciller, eso está bien para un ministro, pero eso no es la forma de razonar de un militante popular. Por lo tanto, yo creo que, por supuesto que hay que doblegar al imperialismo norteamericano, eso siempre es esencial, pero tenemos que combinar ese objetivo con el fortalecimiento de las luchas sociales, de las aspiraciones nacionales de todos los pueblos. Y por esa razón es que hago este planteo de cuestionamiento central a la OTAN, pero de crítica a la injustificada invasión de Rusia. Y termino con una sola observación, aterrizando un poco en nuestros pagos, aterrizando un poco en América Latina. Y lo hago porque
la guerra de Ucrania ya es un tema clave en América Latina. Y es un tema clave, yo diría, por dos motivos. El primer motivo es por el impacto económico y social que ya está a la vista. Hay un encarecimiento general de los alimentos, de la energía, y luego de una pandemia con consecuencias dramáticas. Y la región fue la más golpeada por la pandemia, con efectos sanitarios dramáticos, y hay que ver si la región no termina siendo la más golpeada ahora por el encarecimiento de las materias primas. Y ojo, porque esto afecta tanto a los que importan como exportan alimentos y energía, y por eso todos los países de la región ya están adoptando medidas de emergencia, y en Perú estamos observando en estos días el primer levantamiento popular, la primera reacción masiva contra este agravamiento de la crisis. Entonces, Ucrania primero nos interesa a todos nosotros por el impacto que esto está teniendo sobre la región. Y en segundo lugar, con esto termino, Ucrania importa por los posicionamientos políticos que se están observando en América Latina. Primero, la gran campaña de la derecha para acusar solo a Rusia, encubriendo a Estados Unidos, para que nadie hable de la OTAN, y para sumar condenas diplomáticas y participación de los gobiernos latinoamericanos en las sanciones contra Rusia. La derecha y la embajada norteamericana están lanzados a esto, y el problema radica en que muchos gobiernos progresistas están agachando la cabeza. Y doy dos ejemplos. Primero, la conducta así ambivalente, vacilante, rara, que está adoptando Boric en Chile, y lo que vimos en estos días del gobierno de acá de Fernández, que siguiendo una exigencia de Estados Unidos, va a votar el desplazamiento de Rusia de un organismo de las Naciones Unidas. Por lo tanto, yo creo que Ucrania es en nuestra región un tema clave, y para construir una izquierda latinoamericana valiente que supere la tibieza y las ambigüedades de estas vertientes progresistas que mencioné, nosotros tenemos que apuntalar el antiimperialismo, tenemos que priorizar el protagonismo de los movimientos sociales, y bueno, estos son los debates que tenemos que dar, estos debates que tenemos que intensificar, y espero que esta reunión sea un buen punto de partida para que podamos avanzar por este camino. Voy a empezar, como mi memoria es de corta duración, empiezo por la última de las preguntas y voy hacia arriba. Efectivamente, no hay que descartar la posibilidad de las violaciones como un factor que haya acelerado la emigración. Eso indudablemente. Porque hablamos de las milicias nacionalistas ucranianas, pero en realidad las milicias de Donetsk y Lugansk, desde otra perspectiva, con otra lógica, son grupos armados que actúan con cierta autonomía de cualquier mando militar unificado. Con lo cual, la acción de las milicias, tanto de un grupo como del otro, pueden producir efectos no deseados por las partes involucradas. Por otro lado, lo que a mí me preocuparía mucho es la presencia de los chechenos en el conflicto. En un periódico ruso apareció "pobre población ucraniana". Efectivamente suscribo esa afirmación, porque la lógica de guerra que tienen hace que la escalada de violencia que puedan emplear contra hombres y mujeres responde a una lógica cultural diferente. Si estuvieron viendo el noticiero, en la matanza que se produjo cerca de Kiev, en caso de que efectivamente sea demostrado que es así, quien aparece como el responsable es un coronel vinculado a los pueblos del extremo oriente de Rusia. Tiene que ver con esto que vengo diciendo de una lógica de hacer la guerra que puede ser muy diferente a lo que se considera una guerra entre caballeros, que nunca una guerra es
un juego de cartas en una mesa. Primer punto. Segundo punto, entonces, la emigración efectivamente puede tener un gran componente de prevenir daños entre mujeres y niñas. Siguiente punto, las acciones que pueda haber, los vaivenes en Latinoamérica, yo los relacionaría en Latinoamérica y en muchos países. Lo relacionaría a lo que dijo Claudio recién con este discurso homogéneo que estamos escuchando en los medios, que hace que incluso grupos o gobiernos de izquierda asuman actitudes funcionales a la política que busca Estados Unidos a escala internacional. Habría que ver punto por punto qué condiciones internas hay para que se pudiera o no actuar en otra dirección. Y ya me olvidé las primeras dos consignas, las primeras dos preguntas. Una tenía que ver con Estados Unidos, la situación al interior de Estados Unidos. Bueno, obviamente la victoria de Biden fue una victoria pírrica. Nosotros hablamos de Zelensky en Ucrania, pero en Estados Unidos, recordemos el asalto al Capitolio, el cuestionamiento de si hubo o no hubo fraude, es un presidente que asumió con una legitimidad cuestionada, por lo menos por algunos sectores, y una política no exitosa en el plano internacional puede deslegitimar más aún su gobierno. El apoyo incondicional a Ucrania no es solamente una forma de potenciar la posición de los Estados Unidos frente a la OTAN y a la posibilidad de que surgiera un ejército europeo, como se planteó luego de la retirada de Afganistán. También es algo para el consumo interno. Un gobierno demócrata tiene que demostrar en el plano internacional que es mucho más belicoso que cualquier gobierno republicano. Eso es para consumo interno y no es solamente vinculado a estas cuestiones del imperialismo y la política exterior. Obviamente en Estados Unidos hay mecanismos institucionales que hacen que esto no provoque necesariamente la caída del gobierno, pero sí la pérdida de las elecciones legislativas en los periodos intermedios. Y la pregunta creo que tiene que ver con si condenamos el imperialismo estadounidense, ¿por qué no justificamos la invasión rusa? De hecho, si uno mira la cronología, la movilización de tropas rusas se produjo en febrero del año pasado y tiene que ver cuando el ejército ucraniano se movilizó hacia la región del Donbass. Primero se movilizó hacia la frontera rusa y más adelante esas tropas o parte de esas tropas se instalaron en Bielorrusia. Fue una especie de mensaje preventivo de que cualquier ataque iba a desencadenar un contraataque. En relación a lo que dijo Claudio, ¿por qué la ofensiva no se limitó a la zona del Donbass y después negociar? Con el diario del lunes, me parece, todos podemos dar una respuesta certera de qué es lo que habría que haber hecho. Habría que ver si una ofensiva victoriosa sobre Kiev no hubiera provocado la caída de Zelensky y un menor derramamiento de sangre en otras zonas del país. Repito, cuando uno mira la zona del norte de Ucrania, donde la predominancia de los rusoparlantes y de los prorrusos es abrumadora, y donde de hecho hubo movimientos secesionistas en el 14, es llamativo la resistencia feroz que se está ofreciendo, y tiene que ver con que efectivamente el grueso del aparato de defensa se ubicó en lo que se consideraba la zona donde iba a ser el ataque principal. Por lo tanto, si el ataque hubiera sido solamente en Donbass, no hubiera sido una carnicería mucho mayor de la que estamos viendo, no sé. No hay respuesta para eso y todo está en un final abierto.
Beatriz lo que pregunta es si realmente la estrategia de Putin era limitarse al Donbass o en realidad tenía como objetivo, aprovechando, dice, las circunstancias actuales, ir por toda Ucrania, ¿no? O sea, si la estrategia era otra. Te voy a modificar una cosa. No es que si no fue solo por el Donbass, porque acá se planteó Claudio, si hubiera tomado solamente el Donbass, yo planteo si eso no fue así, porque el objetivo era ir por toda Ucrania. En realidad no era. Que le salga es otra cosa, pero si no es ir por toda Ucrania. Bien. Es de larga data. Yo diría que no, porque hay una parte del país donde la oposición a todo lo vinculado a lo soviético, lo ruso, está muy presente, es carne en la población. Y eso es más o menos, digo, para que nos demos una idea, si hacemos una línea recta de Kiev hacia el oeste, eso implicaría disponer de una cantidad de tropas de ocupación durante un tiempo prolongado en zonas de colinas y bosques que favorecerían la aparición de movimientos de guerrilla, de un movimiento de resistencia, de inserción popular. Mientras que cuando uno va para el este, donde hay el este y el sur, donde hay una población rusoparlante que podría ser asimilada rápidamente, zona de llanuras que no favorece el surgimiento de un movimiento de oposición, yo diría que la probabilidad de una anexión del sur y del este hay que tenerla en cuenta. El oeste no creo que se haya considerado en ningún momento. Sí, tal vez crear un estado tapón neutral al estilo de Austria o Finlandia, como dijo previamente Claudio. Igual hay otra pregunta más que a lo mejor querés considerar acerca de, hay alguien que puso que falta el elemento de la crisis del capitalismo mundial en todo este conflicto, ¿no? Si querés agregar algo con eso, ya que, Claudio. Mira, sobre el primer punto, yo entendí bien lo que plantea, creo que Beatriz. Putin invadió toda Ucrania en los términos que hasta ahora estamos analizando. En mi opinión, fue un grave error por las razones que expuse. Ahora, si Putin no invadió Ucrania solo por una reacción defensiva equivocada, sino con una meta ofensiva prevista, bueno, entonces esto tendría otro alcance. En ese caso, Putin habría estado actuando, yo lo dudo, pero cabe la hipótesis, podría estar actuando ya en la línea de todo el sector más chauvinista, más proimperial del gobierno ruso, más ultraderechista, de todo el sector que ambiciona con reconstruir el imperio zarista. Yo no ubico a Putin en ese sector. A mí me parece que Putin es más bien un árbitro entre los distintos grupos de la élite rusa. Es un árbitro entre los millonarios, los liberales, los chauvinistas, los derechistas, y él busca actuar de poder del Estado, equilibrando fuerzas y recomponiendo una fuerte centralidad del aparato ruso. Ahora, si él apoya con un objetivo más chauvinista, más de apoderarse de toda Ucrania para integrar a Ucrania a un proyecto ya casi imperial de Rusia, pues esto es más grave. Yo diría que hay una punta que indica que algo, no creo que sea lo dominante, pero que un elemento de eso hay, por lo menos en el pensamiento de Putin, cuando él expuso detalladamente por qué Ucrania no tiene derecho a ser un país independiente. Él opina que Ucrania es parte de Rusia, y es parte de Rusia porque está integrado a la estructura territorial rusa desde el siglo XI, XII.
él tiene una concepción bastante mitológica, ¿no? Esa idea de las naciones que tienen una identidad milenaria, que es el viejo chauvinismo, el derechismo. Por eso él criticó tan seriamente a Lenin. Por eso él cuestionó que Lenin y la Unión Soviética hayan aceptado el principio de la autodeterminación. En la era de la Unión Soviética, Ucrania fue una república socialista integrada a la Unión Soviética, pero con una decisión autónoma de esa integración y como república propia. Bueno, Putin dice que eso está mal, que el error de ese partió por Lenin y después fue convalidado equivocadamente por todos los dirigentes de la URSS que lo sucedieron. Es decir, Putin acá vuelve a una concepción sumamente regresiva, por el cual una nación no tiene, ciertas naciones tienen derecho a existir y otras naciones no tienen derecho a existir. Y en general es el que domina el que dice quién tiene derecho y quién no tiene derecho. Bueno, mucho más sensato era lo que decía Lenin, que era partidario de la autodeterminación nacional integrada a un proyecto socialista, no la autodeterminación nacional pura, no el nacionalismo exacerbado de la derecha ucraniana, sino un proyecto nacional integrado a un proceso progresista que, como señalé, en el caso de Ucrania, debería privilegiar el carácter multiétnico y la vieja estructura federativa que podría recomponerse. Bueno, el otro tema que parece que ciertamente alguien señala que no apareció y es válido tomarlo en cuenta es cómo se inscribe esto en la crisis mundial del capitalismo. Bueno, salimos de la pandemia y entramos en la guerra, prácticamente sin respirar, no hubo nada en el medio. Salimos de una crisis detonada por el capitalismo. La pandemia no fue algo ajeno al capitalismo, fue el resultado del descontrol que este sistema tiene sobre la internacionalización de la producción, de las distintas actividades y por lo tanto de la diseminación de un contagio en forma descontrolada, y de ahí pasamos a la guerra. Yo todavía no veo con nitidez cómo se conecta una con otra, pero vamos a tener que ver con el paso de las semanas si esta inflación de alimentos y de combustibles que estamos viendo es solo el resultado de una coyuntura muy definida por la guerra, por un acontecimiento bélico, o es la nueva modalidad que está asumiendo la larga crisis del capitalismo en el momento actual. Después de la enorme expansión del gasto público en la pandemia y después de un cambio de ciclo en los precios de las materias primas, quizás ambos fenómenos son mucho más estructurales y desbordan el contexto solo de la guerra. Bueno, y en ese caso tendremos guerra y crisis capitalista, que son los dos elementos que tradicionalmente empujaron a los pueblos a buscar salidas distintas y revolucionarias en el pasado.